La filosofía en el umbral de la psicología. Tenemos Alexander Bain con su exhaustivo estudio de la psicología desde la perspectiva del asociacionismo y de la fisiología, que abarcaba todos los temas desde las sensaciones simples hasta la estética y la ética. Su asociacionismo provenía de Hartley y de los Mill. Su fisiología estaba tomada del marco sensorio-motor del fisiólogo alemán Johannes Müller, que había propuesto la idea de que el papel del cerebro es asociar información sensorial entrante con las respuestas motoras apropiadas. Así pues, Bain unió la filosofía del asociacionismo con la fisiología sensorio-motora para conseguir una psicología humana unificada. Incluso, en la actualidad, la mayor parte de los manuales básicos de psicología se estructuran como los de Bain. El último gran exponente de la psicología filosófica francesa fue Hippolyte Adolphe, con su libro sobre la inteligencia, que William James utilizó como manual cuando empezó a dar clases de psicología en Harvard. Proponía que las sensaciones conscientes no eran sino agregados de sensaciones simples más efímeras y débiles, que en el mejor de los casos solo eran conscientes de un modo marginal. Tenemos después a Wundt, que estudió la conciencia individual, propuso un enfoque histórico y genético para la investigación de los procesos mentales superiores e insistió en la idea de que la voluntad humana es la fuerza de unión de la vida mental. El principal representante de la psicología filosófica alemana fue Hermann Lotz, que integró esta visión empirista con el concepto sensorio-motor, por entonces emergente de la función cerebral, Hermann von Helmholtz. Probablemente el científico natural más grande del siglo XIX, fue un representante más coherente del naturalismo y del empirismo. Durante gran parte de su carrera se dedicó a la fisiología. Helmholtz defendía que lo único que conocemos con certeza son nuestras ideas o imágenes del mundo exterior obtenidas a través de la experiencia. Para explicar el camino hacia la ciencia de la psicología, hay que entender el cerebro y el sistema nervioso. Hartley fue el primer psicólogo que quiso combinar e integrar la filosofía y la fisiología, pero no salió como él esperaba, ya que la filosofía siempre representó en ella un papel principal. Tenemos a Franz Joseph Gall, considerado como el fundador de la neurociencia cognitiva, porque fue el primero en tomar en serio la idea de que el alma se asienta en el cerebro, afirmando que el cerebro era el órgano específico de la actividad mental. Por lo tanto, el estudio de la naturaleza humana debía tomar como punto de partida aquellas funciones del cerebro que dan lugar al pensamiento y a la acción. Su sistema se basaba en la observación de conductas y prominencias craneales, no en la introspección de su propia mente. Por lo tanto, la psicología de Gall fue la primera psicología objetiva. Tenemos a Johann Caspar Spurzein, que en su día trabajó con él, popularizó las ideas de Gall en el sistema simplista de la frenología. Gracias a Spurzein, la frenología se convirtió en la primera psicología popular. El principal crítico de Gall fue uno de los fisiólogos más importantes de Francia, Jean-Pierre Marie Flourens, que basó su propia investigación para defender la idea de que los hemisferios cerebrales actúan como una unidad y que en ellos no existen órganos especializados para las facultades mentales. En el sistema nervioso tenemos a Charles Bell, que había distinguido entre dos conjuntos diferentes. Bell sugirió que uno de ellos, formados por nervios sensoriales o aferentes, transmitía información al cerebro, mientras que el otro, formado por nervios motores o eferentes, llevaba la información del cerebro a los músculos. En la década siguiente, la fisiología cerebral amplió esta distinción entre nervios sensoriales y motores a la parte superior de la columna vertebral y el cerebro. Gustav Fritsch y Edward Heitig anunciaron que la estimulación eléctrica del encéfalo puede desencadenar movimientos y que determinadas partes del cerebro, al ser estimulada, parecen regular distintos movimientos. El surgimiento de la teoría refleja el cerebro. Esta teoría tiene gran semejanza con la nueva teoría neurocientífica y la teoría antigua cartesiana, especialmente en su versión asociativa, e incentivó a otros a investigar más sobre el cerebro. Sin embargo, actualmente es más fácil hacerlo gracias a la tecnología de hoy en día. Esta ahora quiere satisfacer el hecho de que a través de la fisiología podemos conectar mente y cerebro, convirtiendo así en la psicología como una ciencia. Para que ésta se fomente como tal, debía ser medible, ya que sin medición no hay leyes científicas. Por ende, surgieron nuevos métodos para la psicología como la medición mental y la manipulación experimental de la mente, las cuales llevaron a cabo por primera vez en el siglo XIX, y se dio inicio a la psicología experimental. La cronometría mental.
Fue el primer proceso cualitativo para medir los procesos mentales y surgió gracias a la investigación de los astrónomos acerca del juicio y a la investigación del gran físico alemán Hermann von Helmholtz sobre la medición de tiempos de reacción, estímulo y respuesta. Gracias a estas dos investigaciones, el fisiólogo Franciscus Cornelius Tonders descubrió que el tiempo entre un estímulo y su respuesta podía utilizarse para medir objetivamente la velocidad de los procesos mentales. Este método se denominaba cronometría mental, la cual no podía observarse directamente. Muy pronto este método fue adoptado por Wundt y en la actualidad aún sigue siendo relevante. Ahora veremos lo que es la psicofísica. Esta fue fundada por el psicólogo y filósofo alemán Gustav Theodor Fechner. Antes se creía que la mente no podía ser objeto de experimentos o análisis matemáticos, pero Fechner nos mostró que esta suposición era falsa. Él se dio cuenta que el contenido de la conciencia se podía manipular controlando los estímulos a que se expone a la persona. Gracias a este control es posible controlar la mente. Fechner manifiesta que la mente y el cuerpo estaban relacionados de manera precisa y cuantificable. No obstante, él no fue el fundador de la ciencia como psicología, sino de la psicología experimental, ya que sus métodos fueron muy básicos, y posteriormente fue usado y mejorado por Wilhelm Wundt. Los test mentales. Estos eran otra forma de medir la mente. Surgieron ya que los gobiernos comenzaron a ofrecer enseñanza primaria universal, y posteriormente la hicieron obligatoria, ya que las industrias o negocios necesitaban de mano de obra que tuviese mayor información. Entonces, estos servían para el servicio de la educación pública y estaban concebidos para medir con rigor las diferencias individuales. Los primeros se desarrollaron en Gran Bretaña y Francia. Sir Francis Galton, primo de Charles Darwin, propuso demostrar que la inteligencia podía heredarse, pero este quería sobre todo medir la inteligencia, que para él era la capacidad mental más importante, estableciendo un método biométrico de las medidas de huesa sensorial y la de correlación entre el tamaño del cerebro y la inteligencia, ya que constituirían una medición de esta facultad. Galton estableció un laboratorio antropométrico, uno de los más importantes en la psicología, donde realizaban test mentales a personas corrientes, las cuales pagaba para someterse a estos. Galton contribuyó no solo a la psicología inventando los test mentales, también introdujo el modelo de práctica profesional de tasas por servicio. Si bien Galton fue el primero en elaborar los test mentales en la práctica, sus test fracasaron, ya que la agudeza sensorial no es la base de la inteligencia y la correlación entre el tamaño del cerebro y la inteligencia es mínima. Galton aplicó un conjunto de pruebas a 9.000 sujetos en Inglaterra, evaluando en estos variables como el tamaño craneal, tiempos de reacción, nivel de sensibilidad visual y auditiva, entre otras. Las pruebas realizadas no confirmaron sus teorías, pero fue el primer intento de elaboración de un test de inteligencia. Test de Francia, creado por Binet. Fue un estudiante de Derecho, pero terminó dedicándose a la psicología, desarrollando otra manera más eficaz y duradera de medir la inteligencia, creando una prueba para diagnosticar el retraso cognitivo en los niños, basado en un conjunto de tareas intelectuales que pudieran realizar los niños normales de determinadas edades, ya que este método permitiría comparar los resultados con otro niño de la misma edad, y así los niños con retraso cognitivo serían los que no fueran capaces de resolver los mismos problemas, y por ende recibirían ayuda especial. Por consiguiente, la prueba de Binet permitiría medir la edad mental de cualquier niño, y este podía relacionarse con su edad cronológica. Por otro lado, Wilhelm Stern introdujo el concepto de coeficiente intelectual y perfeccionó el método de Binet. Concluimos que los test mentales fueron y aún son de gran importancia para la psicología, ya que nos permiten ampliarla en muchos ámbitos como en la educación, selección de personal, evaluación de personalidad, entre otros. Siempre ha habido enfermos mentales, pero hasta el siglo XVII se les trataba muy mal, incluso brutalmente. En la Edad Moderna existían manicomios públicos y privados, pero la mayoría vivía con su familia que no sabía cómo comportarse con ellos, por lo que frecuentemente eran objeto de maltrato y encierro. A los enfermos mentales se les trataba con los métodos tradicionales de la medicina premoderna, tales como sangrías que hacían sangrar las venas o con la ayuda de sanguijuelas o ventosas,
Otra de las opciones eran los vómitos. Regil, entusiasmado por el cambio del tratamiento de los enfermos mentales y con esperanza a la introducción de la terapia moral, en contraposición de la terapia médica tradicional, la terapia moral aspiraba a curar a los enfermos mentales en vez de limitarse a aislarlos. Desgraciadamente, el aumento del número de internos durante el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, los asilos mentales se habían vuelto a convertir en lugar donde más que tratar enfermos mentales, se los almacenaba. Kepling, debido a su formación científica, examinaba los casos de búsqueda de patrones de síntomas y resultados. Fruto de sus investigaciones, fue el primer diagnóstico psiquiátrico científicamente documentado, la demencia precoz, hoy conocida como esquizofrenia. Kepling, debido a la atención del contenido de los síntomas psicóticos, afirmando que no importaba de una persona paranoica, tenían que ver con Satán o con el Estado. Él centró en la relación de los síntomas concretos con las causas y los efectos de la enfermedad. En la terapia moral se acentuaba también la relación terapéutica individualizada entre psiquiatra y paciente. Psiquiatras y neurólogos creían que la causa de los trastornos eran biológicas. La locura era causada por problemas en el cerebro y otros síndromes menores, como la histeria, por problemas en el sistema nervioso. También creían que existía una base genética para este tipo de enfermedades, porque eran más frecuentes en los casos dentro de una familia que en casos aislados. La psiquiatría romántica se denominaba así porque sostenía que las causas de las enfermedades mentales residían en la historia psicológica y circunstancias de la vida de los pacientes, especialmente en su vida emocional. Aunque Freud negó esta conexión, la terapia psicoanalítica fue una prolongación de la psiquiatría romántica. En Francia, la psicología se desarrolló como un complemento de la medicina. La psicología francesa se concentró en las mentes patológicas no occidentales y en desarrollo. En la neurología clínica, los investigadores utilizaban experimentos de la naturaleza, lesiones en el cerebro o en el sistema nervioso, provocados por accidentes o enfermedades, para entender el funcionamiento cerebral. La tradición clínica francesa aportó a la psicología el término sujeto, que posteriormente se utilizó de forma generalizada para referirse a las personas que participan en estudios psicológicos. La psicología francesa se dedicó gran parte de su atención al hipnotismo, que lo relacionó con la histeria y utilizaron como tratamiento de la misma. Liévul inició una escuela de pensamiento en Nancy, Francia, continuada por su discípulo Hippolyte Vermeil. La escuela de Nancy sostenía que el estado hipnótico era una intensificación de determinadas tendencias existentes en el sueño, ya que todos respondemos impulsivamente a determinadas sugestiones y todos tenemos alucinaciones cuando soñamos. La otra escuela, la del Hospital de Salpêtrière de París, defendía que la hipnosis se podía utilizar para eliminar los síntomas de la histeria, ya que podía ser un estado patológico de los enfermos de la misma.